desde Rousseau en adelante, o de Hobbes, Locke, etcétera, etcétera, ya sabemos que no podemos vivir en sociedad, sea porque somos naturalmente buenos, naturalmente malos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener un Estado que regule, y el Estado que regula ha delegado la parte más dura de esa regulación en determinados actores, y esos actores somos nosotros, los del Poder Judicial. Entonces, no molestes, esto va a seguir siendo así porque esto involucra el ejercicio de la fuerza. Uno puede preguntarse, está bien, involucra el ejercicio de la fuerza, pero la discusión es cómo llegamos a decidir cómo es que hay que aplicarla, cuánto de la fuerza hay que aplicar y cuánto de la fuerza y cómo de esa fuerza que hay que aplicar, hay que aplicarla. Entonces podemos apelar a un concepto que yo creo que en general no tiene discusión, que es la idea de que todos estamos de acuerdo de que tenemos que vivir en democracia. En todo caso, lo que sí está en discusión cuando nosotros decimos rápidamente hay que vivir en democracia, lo que está en discusión es que tenemos que vivir, en qué tipo de democracia tenemos que vivir. Entonces apelamos a autores como Nino, que es un politólogo argentino, que él postula junto con otros, con Rosaki y con otros, la idea de que hay que tener una teoría de la justicia que esté asentada en un tipo de democracia que él llama democracia epistémica. ¿Qué es la democracia epistémica? La democracia epistémica no es ni más ni menos que decir, vivimos en democracia en tanto y en cuanto, no porque votamos, sino porque permanentemente estamos en condiciones de discutir las cuestiones que se someten a juicio. Está bien, perdón, las cuestiones que se someten al ejercicio de los dirigentes políticos. Después en la discusión del cómo, ¿sí? Los colegas colombianos ahí tienen las recientes experiencias de las experiencias plebiscitarias, la famosa democracia griega, lo que se puede hacer, los mecanismos consultivos, etcétera, etcétera. Pero la idea de la democracia permanente, de consulta permanente al pueblo, y no la idea de la democracia delegativa que consiste en que yo voy y voto a un presidente, a un grupo de legisladores, etcétera, y después me desentiendo. Entonces, si estamos de acuerdo en la idea de democracia, podemos discutir si estamos de acuerdo en la idea de que tenemos que tener una democracia epistémica. Y epistémica entonces en la cual estemos discutiendo permanentemente no solo lo que tenemos que discutir, sino lo que tenemos que hacer, sino cómo tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Va a ser relativamente fácil instalar, creo yo, relativamente fácil, no fácil, la idea de la vigencia de los derechos humanos en los planes de estudio de trabajo social. Lo que va a ser muy difícil es el cómo, porque en el cómo entran a jugarse por ejemplo, cuáles son las generaciones de derechos humanos de las que estamos hablando. En las concepciones liberales, la primera generación se acepta rápidamente. Derecho a votar, sometido a juicios, derecho a defensa, etcétera, etcétera. Ahora, cuando empezamos a hablar de tercera y hoy ya cuarta generación de derechos, esto se complica porque son los derechos sociales. Y entonces empezamos a decir, sí, pero. ¿Sí? Por ejemplo, en la democracia, los derechos sociales sí, siempre que garanticemos el acceso a la propiedad privada. Sí, siempre que. Sí, los derechos sociales siempre que no vulneremos la capacidad contributiva del Estado para resolver tales cuestiones. Y ahí entonces la cosa ya deja de ser relativamente fácil, como decíamos al principio. Entonces lo de democracia epistémica tiene sus bemoles. Creo que rápido coincidiríamos en lo de democracia, quizás no tanto en lo de democracia epistémica. Yo creo que tenemos que desarrollar formas de democracia epistémicas en la cual la discusión y el tema de los acuerdos en relación a tales o cuales temas tiene que ser el eje. Ustedes dirán, miren cómo nos va en determinados casos, más de uno se le estará cruzando, miren, por consultar lo que nos pasó. Pero bueno, el tema es que, bueno, faltará pelea de discurso, discusión en la calle, etcétera, etcétera, para convencer a mis congéneres de que no podemos ir por tal camino y que tenemos que ir por tal camino. Pero la democracia tiene que ser epistémica, y si la democracia tiene que ser epistémica, esto involucra al Estado. Y si la democracia es epistémica, el Poder Judicial tiene que ser epistémico. Y ahí tenemos otro punto problemático, ¿sí? Es muy difícil que hablemos de los jueces, porque si no, cada vez que tenemos que hablar, tenemos que aclarar jueces, fiscales, defensores, ¿no? Los jueces en general, es muy difícil que acepten la condición de un Poder Judicial epistémico. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos la democracia epistémica es la discusión permanente, cuando la traemos al interior del Poder Judicial es la discusión permanente
en el Poder Judicial. Más allá de que obvio que no es discusión toda la vida. En algún punto hay que tomar la decisión de decir, bueno, hasta acá llegamos, esto es lo que decidimos. El punto es que esa discusión me tiene que dar, o otro de los puntos es que esa discusión me tiene que dar la posibilidad de argumentar respecto de por qué voy a tomar esta decisión o esta decisión. Y esto de la argumentación en los poderes judiciales nos trae otro problema. Filosóficamente nos trae otro problema, porque más de uno dirá, lo que pasa es que la realidad no se construye y nos vamos por la cuestión del constructivismo, el interpretativismo, etcétera, etcétera. Este planteo es interpretativista, o sea que si no estamos de acuerdo con eso, es difícil avanzar. Pero en todo caso puede ser constructivista también, pero se encaja dentro de eso. La democracia epistémica no está preocupada por saber qué significa tal cosa, sino qué pensamos nosotros al respecto del significado de tal cosa. Entonces, y partiendo de la idea que hay determinados valores que residen en todos nosotros y podemos entonces en determinados momentos hacer uso del ejercicio de la fuerza como expresión. La justicia, dice Nino, es por sobre todas las cosas intersubjetiva. No está fuera de nosotros. No es que la ley dice que las cosas son así. La ley dice que las cosas son así, pero no nos manejamos porque la ley dice que las cosas son así. Nos manejamos conforme a la ley según lo que nosotros pensamos de la ley. Si nosotros pensamos que la ley es una porquería o no vale nada, la obedecemos cuando nos van a agarrar. Si no, no. ¿Sí? Si andamos por la calle y sabemos que nos va a agarrar el que dirige el tránsito, sea policía, municipal, lo que fuere, y nos va a hacer una multa de muchos pesos, puedo yo no estar convencido, pero si lo veo paradito allí, bajo la velocidad o lo que fuere. El punto es cómo avanzamos hacia organizaciones sociales y servicios de justicia, etcétera, etcétera, en los cuales yo baje la velocidad no por miedo a que me sancionen, sino por la convicción de que efectivamente yo tengo que manejar de otra manera. Y esto vale para un montón de otras cosas. Si ustedes repasan las actividades de los distintos congresos de los distintos países, se van a encontrar con centenares de leyes que son sancionadas, no centenares a diario, pero al cabo de un ejercicio legislativo hay centenares de leyes, buena parte de ellas no se cumplen. Y es la mayoría la que no se cumple. Pensada la mayoría como la mitad más uno y quizás mucho más de la mitad más uno. Las que se cumplen son las de todos los días y esas cosas también tienen que ver con esto de avanzar hacia formas de generar algún tipo de acuerdo respecto de una justicia que tenga características epistémicas. Porque si no es epistémica, no garantiza formas de inclusión social de las que estábamos hablando al principio. Si nosotros empezamos a pensar en los obstáculos que encontramos para llevar adelante esto, algunos de los obstáculos están instalados y removerlos no va a ser fácil. Un obstáculo central es la manera argumental racista que los estados occidentales tienen y que están concentrados en los poderes judiciales. Cuando nosotros hablamos de racismo, no estamos hablando del viejo concepto de racismo, esto de discriminación por raza, que en ciencias sociales ya, por ahí hay algún autor que lo usa, pero en general, sino que estamos hablando en los términos de los autores del campo del postcolonialismo, como de Husserl y otros, que dicen, miren, el racismo está plenamente vigente, solo que no es una discriminación por razas, sino que es discriminación de unos respecto de otros a partir de la descalificación del otro. Yo lo descalifico y una vez que lo descalifico lo someto. ¿Sí? Mignolo también trabaja mucho sobre esto y otros autores. Este obstáculo del racismo es central. Es central porque no es una cuestión de si dejamos entrar o no dejamos entrar a tal o cual persona a un comedor, paquete o de muchas estrellas, de alta calidad, si dejamos o no dejamos entrar a un pobre. Que estas cosas suceden. Sino que tiene más que ver con la construcción en el modo de pensar lo que pensamos. Por eso es epistémico. El racismo está muy presente en esto de cómo es que pensamos lo que pensamos. ¿Sí? Y un ejemplo interesante que yo se los leo para no meter la pata, que tiene que ver con esto de cómo es que el racismo es expresión de la superioridad de unos sobre otros, pero no la superioridad en términos de que las diferencias existen. Y entonces hay unos superiores y otros que somos inferiores, pero más en términos de diferencia y no de superioridad, sino en términos de la superioridad como forma de sometimiento del otro y que esto se condensa mucho
en el campo del Poder Judicial. El racismo es una categoría central porque afecta, insistimos, nuestra manera de pensar. Este autor lo que trae como ejemplo es la idea del patriarcado. ¿Qué es el patriarcado en términos generales? Muchas cosas, ¿no? Pero en general es la idea de que ha habido, nosotros tenemos como idea de patriarcado que es una manera muy antigua de dominación según la cual todo varón era por definición superior a toda mujer. Y en esto es como que rápidamente estamos bastante de acuerdo, diríamos, no, es que hay matriarcado también, bueno, sí, pero la regla general es que el varón tiene dominio sobre la mujer. Y ustedes sabrán cuánto se viene trabajando desde la perspectiva de género, etcétera. Yo no soy especialista en el tema, pero hay mucho desarrollo, quizás tanto como derechos humanos. Pero bueno, él dice, miren cómo afecta la categoría racismo, que en lugar de afectar esto de que es una manera muy antigua de dominación según la cual todo varón era por definición superior a toda mujer, cuando aparece la idea de raza, esto cambia. Ahora esa idea muta y se transforma en esto. Ahora toda mujer de raza superior será por definición superior a todo varón de raza inferior. ¿Me explicó? Más o menos. ¿Sí? Sí, bien, gracias. Muchas gracias. Les comento que todavía no vi ningún bostezo. Ya van 35 minutos. Así que, y se ve de acá, se nota enseguida, no es una amenaza. Tienen derecho a bostezar porque tiene que ver con esto del racismo. Nadie es superior porque se mantiene atento todo el tiempo. Solamente hay un problema de relación entre el que bosteza y el que estimula el bostezo. Y el bostezo no siempre quiere decir aburrimiento, cansancio, a veces quiere decir relax, otras cosas. Bueno, pero no vi ninguno, así que tenemos unos 25 minutos todavía para largarnos y bostezar un poquitito. Entonces, este rasgo de lo superior y lo inferior, decíamos, está como extremadamente condensado en el Poder Judicial. ¿Hace falta que contemos algo de esto? No. ¿Sí? Sabemos que si uno va a cualquier escena de Poder Judicial, inclusive pasa entre los trabajadores sociales, pasa que muchos trabajadores sociales, a ver, no en todos los países, no en todos lados, yo les cuento la experiencia mía. En Argentina es muy común que el trabajador social que pasa a trabajar en el ámbito judicial se crea que es superior a los otros. Nunca lo dice, pero se comporta como tal. ¿Sí? Se cree como que está en el lugar donde se condensa la verdad. Como diría Foucault, donde está el poder de verdad de las palabras, se cree que allí está la verdad. No, allí hay un tipo de poder para instituir un tipo de verdades que son las verdades jurídicas, pero eso no es la verdad. La verdad es lo que alguien interpretó. ¿Sí? Por unos lugares dice, yo entiendo tal cosa, y con el dedito así. Yo entiendo que esto fue delito por tal y cual cosa. Si lo digo yo no pasa nada. Ahora, si lo dice el abogado o el juez, el abogado decimos en Argentina, esto es decisivo. No es que entiende, es que esto es así. Y en las discusiones entre trabajadores sociales al interior del Poder Judicial, lo que pasa es que el chico tal cosa, etcétera, etcétera, para mí tal cosa, yo creo que esto, yo creo que aquello, pasan 2 meses, el juez decide y dice que fue tal cosa. Y viene uno de los que estaban discutiendo, viste que te dije, era así, era como dijo él. Y esto no es así. Lo único que dice esto es que la verdad jurídica, de acuerdo a lo que dice el expediente, etcétera, indica eso, pero esto no quiere decir que haya sucedido eso. ¿Sí? Les contaría algunos casos, algunos muy recientes. Ahora, nosotros decimos, el racismo es un problema central. Es algo que hay que desmontar en los términos en los que los explicaban. Pero otro problema central es que ante esa situación nosotros tenemos que pensar de qué manera trabajar los trabajadores sociales o qué modelo podemos impulsar como para decir, a ver, de este modelo que tenemos en trabajo social o de este método, si quieren ustedes, podemos extraer muchísimas cosas que nos pueden ser de utilidad. Vamos a afianzarnos en este camino porque si tomamos este estamos perdidos. Nosotros, discusiones metodológicas en trabajo social, tenemos una historia bastante importante. De Mary Richmond con su caso social individual en adelante, recuerdan después grupo, comunidad, etcétera, y después hubo como una explosión metodológica y en esa explosión aparecen, no infinidad, pero muchísimos métodos y hoy ya no podemos hablar de esos 3 métodos, más allá de que son una referencia histórica importante. Dentro de eso aparece un método que en realidad lo propone el colega Enrique Di Carlo de la Universidad de Mar del Plata, que falleció hace un par de años, y él habla de la comunicación como método.
Y esto al trabajo social forense le viene muy bien porque cuando él habla de la comunicación como método, el otro día en la Universidad del Comahue en Argentina me decían, pero eso no pueden tomar